Gracias, muchísimas gracias, damas y caballeros, por su compañía, por ser fiel a este programa. Y bienvenidas y bienvenidos a los que se incorporan a partir de ahora a la audiencia. Tenemos acá al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre joven, decíamos. Sí. Y recién designado en el último congreso, que apenas acaba de terminar, cuando fue elegido Johnny Pujols. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un honor estar aquí con Millicent y con Adalberto. Millicent y yo fuimos estudiantes juntos del sistema educativo público. Así Ya, es. qué bueno. Público, sí. Qué bueno. Y nos fue bien. Muy bien. ¿Verdad que sí? Aprendimos muy bien. mucho. Sí. Han escalado Sí. a posiciones importantes y un buen relevo. Sí. Excelente relevo. Bueno, Johnny acaba de ser electo en el Congreso secretario general, pero ya tomó posesión, ya el Comité Central del partido distribuyó cargos a los que no, distribuyó cargos, distribuyó funciones, el propio Congreso aprobó también un programa Sí. de realizaciones. ¿Cuáles son las metas suyas? Bueno, nosotros hemos, desde el principio, desde que inició el Congreso, estuvimos conversando con la militancia del partido sobre la necesidad, en primer lugar, de comportarnos como un partido opositor. Y comportarse como un partido opositor no es solamente salir del poder o no estar en el poder, sino tener prácticas de un partido opositor, que implica que la militancia está en contacto permanente con las comunidades, con los problemas, con las necesidades de la gente y representa, hace un rol como de vocería de esas necesidades, ese liderazgo político en el territorio. Y eso tiene que ocurrir permanentemente. Los partidos en el poder normalmente van a elecciones, porque además tienen que estar gobernando. Exacto. Y entonces cambiar ese comportamiento fue una de nuestras primeras propuestas, y eso pasa también por la necesidad de recuperar prácticas que nosotros abandonamos definitivamente, como la formación, el autofinanciamiento, la operativización de las estructuras, o sea, hacer que las estructuras estén movilizadas. Y bueno, hemos iniciado ese proceso y lo hemos iniciado con éxito. En estos, a veces parece más tiempo, pero en estos 2 meses ya nosotros acabamos de inaugurar, tenemos 2 locales nuevos, uno en Atomayor, uno en Monteplata. Ya comenzó el proceso de aportes de la militancia del partido a las finanzas del partido, no porque sean indispensables, porque existe el financiamiento público, sino porque es importante que el militante del PLD que se integra a las filas del partido sepa que va a aportar. También es un cambio en la cultura de quien se integra en la actividad política, y para nosotros es muy importante que la gente tenga esa conciencia a la hora de acercarse a nuestra organización. Y pues ustedes seguro han sentido mucho mayor activismo, no solamente de parte de la dirección política del partido, sino también de las direcciones locales. Ustedes ven el activismo en La Vega, por ejemplo, en Asua. El comité provincial de la provincia de Asua estuvo integrado a las protestas en contra de la barcaza que está en el Puerto de los Negros, y esa es la labor que tiene que hacer la militancia política. Es una labor de unidad con la ciudadanía, de compromiso con la ciudadanía y con los problemas que afectan a la gente. Hay una agenda no escrita, pero con bastante consenso, de cuáles son las prioridades que necesita la República Dominicana para desarrollarse, más allá de lo tradicional. Y tú tienes temas como el déficit que tenemos en salud, el déficit que tenemos, el déficit en términos de servicios, de garantizar derechos. La educación avanzó en cobertura, pero no ha hecho lo mismo en materia de calidad. Son temas, pero hay temas también de corrupción, de transparencia. Y he oído hablar al presidente del partido de la necesidad de transparentar las propias prácticas de los partidos para poder hacerlo en el Estado. Correcto. Y en eso, en materia de corrupción, hay alguna como institucionalizada, los privilegios de los legisladores. Que son prácticas que a la mayoría de la gente tal vez no le preocupa, pero a la gente más pensante, más activa en la sociedad, sí le preocupa que se usen los fondos públicos de esa manera. ¿Qué piensa sobre esto, sobre esta agenda, esta posibilidad de agenda nacional, y cómo lo impulsaría el PLD?
Bueno, nosotros vemos con preocupación que el gobierno haya comenzado ahora a hacer eso, ¿verdad? Porque está en su 5º año casi. Es el 5º año, no llegaron ayer. Entonces... Pero no lo ha hecho, eso que estamos No, hablando. no lo ha hecho, eso es lo peligroso, eso es lo malo, tampoco eso es lo lo hicieron pernicioso. nosotros. Sí, nosotros hicimos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que realmente es el marco consensuado para las políticas prioritarias del país. Y no solamente lo hicimos, impulsamos muchas de las políticas que estaban establecidas ahí. Pero como hubo cosas que no hicieron en el marco de eso. Evidentemente. El tema, por ejemplo, del pacto fiscal, le salieron corriendo a Correcto. eso y nunca No, lo trataron. Y además tuvimos de frente radicalmente al PRM, que nunca quiso que lo hiciéramos. Pero nosotros promovimos pero hay cosas que podrían haber una hecho. docena Ahí de hay reformas fiscales. Hay Promovió el una PLD en 20 responsabilidad años. compartida, porque no solamente... Reformas, no. Correcto, pero sigo con los demás temas. Nosotros, usted habló de, por ejemplo, de áreas importantes como salud, como educación. Bueno, mire, no es que hemos avanzado en cobertura, ha habido un retroceso en cobertura en los últimos 5 años. Hay 173,000 niños menos en las escuelas hoy que en el año 2019. Entonces, al final, usted lo que dice es, está bien que en muchas ocasiones, por cualquier circunstancia, no se produzcan avances, pero uno aspira a que los logros que son conquistas del pueblo, porque no son de ningún partido, por lo menos se mantengan. Claro. Pero nosotros hemos visto con preocupación retrocesos importantes en muchas áreas. Usted puede citar la educación con el tema del déficit de aulas, de nuevo hoy, más de 500 centros educativos que no han recibido mantenimiento y 11,000 aulas que nosotros dejamos prácticamente a punto de terminar y que usted diga 4 años después que no la ha podido concluir, eso es penoso. Y en términos de salud también. Un sistema que funcionaba tan bien como el 911 en 29 provincias, no porque lo dijéramos nosotros, sino porque se hacían encuestas de satisfacción del usuario y esas encuestas le daban un 95% al sistema y todo eso se ha descalabrado. Con respecto al tema de la corrupción que usted lo tocó, yo creo que todos nosotros tenemos que hacernos compromisarios de una supervisión efectiva del dinero público. En este país se jugó mucho con el tema de la corrupción porque se pretendió asociar, es un problema serio y es un problema sistémico y en la medida en que nosotros lo reconozcamos como tal, podemos hacer una mejor labor a la ciudadanía, en la medida en que hablemos con la verdad con respecto a ese tema y que entendamos la profundidad que tiene en nuestro país y en toda Latinoamérica porque también es un problema regional. Luego, dicho eso, yo creo que sí, que entre todos tenemos que hacernos vigilantes y garantes. Nosotros hemos comenzado a dar un paso con el tema de los bonos. A nosotros nos preocupa profundamente la manera en que eso se está manejando. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que establecimos el SUBEN y sabemos lo importante que es un auxilio a quienes lo necesitan, pero ese auxilio condicionado, con ciertas reglas, dentro de cierto marco. Y bueno, las cajas, por ejemplo, que fue algo que se le criticó. Eso te iba a decir que el presidente Abinader dice que como quiera se han superado, porque en el gobierno del PLD eran cajas que se le entregaban a cualquiera. Pero mira algo, Milicen. La ayuda navideña, como tú explicas muy bien, es una ayuda no condicionada, a diferencia de las demás ayudas que se están a través del SUBEN. Pero es difícil que alguien se lleve 40 cajas para su casa. Es casi imposible. Y usted puede encontrar cualquier funcionario con un centenar de tarjetas, en el mejor de los casos a quienes la necesitan, pero usted no tiene garantía de que eso ocurra. No tenemos garantía de que efectivamente lo haga. Nosotros de hecho le estamos pidiendo al gobierno que, no para nosotros, sino incluso para ustedes que son veedores del buen hacer en la actividad política y en la actividad de gobierno, que se publique la lista de beneficiarios para que la gente pueda consultarse, porque es una forma de que el ciudadano vigile cómo se usaron esos fondos y sepamos si realmente le llegó, porque lo más importante de una política pública es su eficacia, es decir, que vaya a resolver el problema al que está destinada. Y eso no se está haciendo. A mí, Johnny, es imposible uno no hacer el ejercicio comparativo. Tú mencionaste tu postura en relación a la agenda. Pero, por ejemplo, en el tema de salud que tú ponías como ejemplo el 911, lo cierto es que en el gobierno del PLD no se resolvió el tema de salud. Se hizo una inversión en infraestructura, pero eso también salió mal porque implicó la remodelación de 56 hospitales al mismo tiempo, lo que impidió que muchos usuarios recibieran el servicio. Con el mismo tema de la corrupción, bueno, es un tema en el que el PLD tiene un talón de Aquiles. Entonces, la pregunta es, o sea,
¿cómo el PLD puede garantizarle a la población que ahora sí va a tomar las medidas adecuadas en temas como este y que va desde adentro, no desde fuera, desde adentro, a combatir ese mal de la corrupción que, como tú dices, es estructural y es endémico? Sí, bueno, yo creo que cada momento tiene sus propios desafíos. Ningún gobierno va a resolver todos los problemas de un país, incluso porque aunque lograra resolverlos, habrán otros problemas. En la medida en que una sociedad avanza, los problemas que enfrentan los ciudadanos son otros, los desafíos. Pero hay que prioridades. enfrentan. Totalmente. Por ejemplo, en República Dominicana, un problema fundamental era la calidad del servicio eléctrico. Y nosotros encontramos un déficit en el sector eléctrico de generación de 200 años, o sea, desde la fundación de la República. Y dejamos ese problema prácticamente resuelto. Bueno, no significa que no podemos hacer más. Claro, porque todos los días la población va a crecer, usted tiene que estar atento a lo que ha logrado para que no se eche para atrás. Con respecto al sistema de salud, yo creo que es uno de los temas en los que el país tiene que enfocarse más, porque definitivamente hay un déficit, como tú lo mencionaste. Nosotros hicimos el primer avance porque en todos los casos, lo primero que hay que hacer es una inversión en infraestructura. Casi siempre en todas las políticas importantes, salud, transporte, educación, tú no vas a mejorar la calidad de la educación cuando te faltaban 26.000 aulas, o sea, 3.000 centros educativos. No lo iba a poder lograr porque tenía mucha gente fuera del sistema. Bueno, eso se logró. El otro paso es comenzar a construir esa calidad. Nosotros construimos 43 centros hospitalarios, aparte de los que remozamos, que remodelamos. Era imprescindible construir esa infraestructura para poder continuar avanzando. Lo que uno aspira es que el gobierno, que sea que esté, continúe avanzando sobre lo ya construido. Porque si, perdón, Adalberto, porque si ahora nosotros permitimos que esa infraestructura se deteriore, vamos a partir de cero, entonces nunca vamos a discutir el tema de la calidad del acceso, de la cobertura, que es lo importante. De las explicaciones de ese deterioro de las plantas físicas es la falta de recursos también, sistemática. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está contemplada en una ley, se hizo una ley para eso, se establecía una escala para ir aumentando año tras año la presupuesto de salud. En salud. Y la comparación era con el Producto Interno Bruto. Y en ese momento se estaba invirtiendo un 2%. Y la meta era llegar a un 5%, 5.5% de la inversión. Ahora se está invirtiendo un 2%. Sí. Igual. Y la ley es del 2012. Sí. O sea, que no sé, ni en el gobierno pasado, ni en este gobierno, se ha puesto atención a esa disposición legal que está ahí. Se han violado casi en todos los gobiernos las disposiciones de los montos presupuestarios. Pero ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo logramos que la ley no sea una simple sugerencia? Pues es un gran desafío. Mire qué es lo que pasa. Nosotros tenemos que producir un cambio cultural importante en nuestro país para hacer que la gente comprenda, ¿verdad? Pero también tiene que haber un sistema de consecuencias claro, bien establecido, y ese sistema de consecuencias no puede ser solamente para los que no ejercen el poder, sino para quienes ejercen el poder sobre todo. Claro. Porque ahí es que está el problema, ahí es que está la dificultad. Y yo siento que como país en ese sentido se avanzó, pero falta muchísimo todavía. Y digo que se avanzó sobre todo en los gobiernos del PLD. Bueno, hay otros temas que me gustaría escuchar su opinión. Ayer se divulgó una resolución de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Está derogando artículos de la ley que rige la materia porque lo entiende contrario a la Constitución de la República, limita la participación de ciudadanos y ciudadanas que quieren aspirar a un cargo, pero que no son necesariamente miembros de un determinado partido político. ¿Qué piensa sobre esa resolución? Mire, lo que decide el Tribunal Constitucional, nosotros estamos sujetos todos a eso. Es inapelable. Porque ya ahí no hay nada que hacer. Yo lo que pienso que nosotros deberíamos, todos los partidos políticos y la sociedad civil, deberíamos sentarnos a hacer una verdadera ley de partidos que le ponga límites al uso de recursos, no de los partidos, de los candidatos.
Porque el peligro grande en la actividad política no es el financiamiento público, porque ese es ilícito y sabemos de dónde viene. El financiamiento no público, para no decirle de otra manera, no público. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es abaratar la actividad política, hacer que sea mucho más económica. Que si mañana Millicent, que ojalá fuera así, pero no, lo pongo de ejemplo porque la tengo al frente, decidiera en un partido, o no, porque ahora existe esa posibilidad, presentarse ante la ciudadanía porque tiene un conjunto de propuestas, de ideas, puede hacerlo en base a esas propuestas y esas ideas y no tengan que buscar una cantidad de recursos que todos nosotros los dominicanos sabemos que ella nunca se lo va a ganar con la remuneración que está asociada al cargo. Entonces, es como nos autoengañamos en ese sentido y los fondos que ha puesto la Junta son irrisorios y la capacidad de la Junta para hacer cumplir esa misma disposición también es imposible, incapaz la Junta de hacerlo cumplir. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es, mira, Millicent lo único que puede poner es esta cantidad de vallas, esta cantidad de anuncios, eso sí es posible hacerlo, eso sí es posible vigilarlo, porque hay países que lo hacen. Sobre que haya o no candidaturas independientes, ya el Tribunal Constitucional lo decidió, ahora nosotros tenemos simplemente que aceptarlos. Lo que yo quisiera es que en esa nueva ley de partidos que construyamos todos, nosotros sancionemos el transfugismo, nos pongamos de pie contra el clientelismo, que es el mal más grande que tiene el transfugismo se supone que está sancionado por la ley, no, pero en la práctica... No, porque lo que pasa es que usted no puede sancionar el transfugismo porque siempre va a haber forma de maquillarlo. Usted lo que tiene que prohibirlo, o mejor dicho, el tipo de sanción tiene que ser de carácter político. Hay otros países europeos sobre todo, donde si usted se va de su partido, por la razón que usted quiera, no puede presentarse a una candidatura electiva siguiente, ya sea de inmediato o en otro periodo, si no es de manera independiente. Porque si usted se fue por diferencias ideológicas y de principio de su partido, y usted, ciudadano, es dueño de la voluntad de los electores de su demarcación, pues preséntese de manera independiente. Y en ese sentido yo no lo veo mal, para que veamos, ¿verdad?, si hay gapelas, como dicen los dominicanos. Sí. Ahora, lo que no debemos hacer es debilitar el sistema de partidos. ¿Y tú crees que con eso te debilita? Te lo digo porque ya vimos reacciones anoche mismo de algunos dirigentes de partido que decían que esta sentencia del Tribunal Constitucional era un atentado contra el sistema de partidos en República Dominicana. Yo no lo veo claramente así, como un atentado contra el sistema de partidos. Las acciones que sigan a esta decisión sí pueden serlo. O sea, si esto se queda hasta ahí, muy bien. Si mañana nosotros comenzamos a decir que una parte del financiamiento de los partidos políticos, que son organizaciones estructuradas, porque el problema es que aquí se ha jugado mucho a las alternativas a los partidos. Y las alternativas a los partidos tienden a ser poco democráticas, porque los partidos son colectivos y tienen una agenda y tienen un prestigio que cuidar, pero los individuos usted no lo va a poder controlar después que se sientan en una curul. Esa es la diferencia. Y nosotros, por lo tanto, vemos, no condenamos la decisión del TC, no podemos estar en contra de ella, pero la vemos con cautela, con precaución. Pero la condena y la regulación del comportamiento de los funcionarios electos tiene que tener la ley, no necesariamente en el partido que lo postule, aunque juega un papel importante. Pero la ley que tiene que controlar el ejercicio público de cualquier función. Sí, yo creo que lo hace. Ahí no hay dificultad. Ahora, usted es una persona joven y el país está apostando por la juventud, que todavía sigue siendo un país predominantemente de gente joven. Todavía. Sí, todavía, porque la eso tendencia universal es a envejecer. Y la local. Sí. Y como joven tal vez uno aspira a ver a que ustedes, los jóvenes, se conviertan en portadores de ideas de cambio positivo para la sociedad. A nivel del mundo político partidario, hay muchos cuestionamientos, porque se supone que la política es la ciencia del servicio, el ejercicio del servicio público, colectivo, pero lo que en la práctica vemos es más un servicio individual, familiar, partidario. Hay mucha gente que milita en los partidos políticos, por eso cargos que deberían de ostentar las personas de mayor condiciones, lo ostentan otros, que es el que tiene más dinero, más posibilidad de ser proselitivo. ¿Cómo afrontar eso? ¿Qué piensa usted sobre esa situación de los partidos políticos? Bueno, los partidos se quejan de que lo cuestionan mucho, pero hacen poco para superar esa situación. Mire qué pasa, Alberto. Por ejemplo, esa decisión, eso que usted acaba de decir es fundamental. O sea, el hecho de que una persona pueda acceder a una función pública, electiva sobre todo,
porque tiene más capacidad financiera que otro. Eso es en parte por la prevalencia del clientelismo culturalmente en nuestro país. Sí. Y esto es una pregunta profunda, ¿verdad? ¿Puede la candidatura independiente limitar eso o lo agrava? O sea, cuando usted lo analiza, yo no estoy muy seguro. Es más, yo estoy casi convencido de que es peor, porque usted no tiene forma Pero ese no es el punto. Sí, en parte. Sí, lo independiente o partidario. El punto es... lo digo porque me quedé reflexionando sobre lo que usted planteaba. Yo lo que creo es que nosotros, entre todos los actores, la sociedad civil, muchas veces lo mismo político, terminamos hablando mal del sistema de partidos. ¿Y hay una alternativa democrática al sistema de partidos? No. O sea, debilitar el sistema de partidos significaría, en definitiva, debilitar la democracia misma. ¿Y cuál es la alternativa frente a la democracia? O sea, fíjese... Pero no es lo que se plantea decirle, con la candidatura independiente, no es eso. No. Lo que se plantea es la posibilidad de que una persona que no tenga una trayectoria partidaria, pero sí tiene una trayectoria de bien común, de servicio público. Sí, yo comprendo, por eso no condeno eso, sino que veo al mismo tiempo de esas oportunidades que creo que se abren para que ciudadanos de buen hacer, ¿verdad?, puedan presentarse con sus propuestas. Al mismo tiempo que se abre eso, tenemos que tener cuidado de no abrir otras puertas junto con eso, porque no todo es como se escribe, sino como finalmente se ejecuta. Pero hay casos concretos de la crítica partidaria, que es el Congreso. Aquí voy, porque la pregunta no se limitaba solamente al tema de las candidaturas independientes, sino a los partidos. Claro. Mire, algo más grave todavía. Nosotros normalmente criticamos las cosas malas que hacen dirigentes de los partidos políticos. Y eso está muy bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros, al mismo tiempo que hacemos eso, tenemos que compensar y resaltar lo que lo hacen bien. Porque si no, el mensaje que le mandamos a la sociedad es que la actividad política es una actividad mala. Por ejemplo, nosotros tenemos en el PLD 1.600 miembros del Comité Central actualmente. A mí me tocó la responsabilidad de darle la vuelta al país, porque estábamos en el marco del Congreso y yo estaba aspirando. Es ejemplar la forma como viven los compañeros del Comité Central después de 20 años de servicio público, pero eso no se resalta. Si uno de ellos se equivoca, y eso pasa para todos los partidos, eso todos nos damos cuenta, pero el buen hacer, el buen comportarse, nosotros también tenemos que aprender a resaltarlo, y por eso yo a veces cuando voy a los medios trato de hacerlo. Nosotros tenemos el caso de José Reyes, ex senador de la República, ex gobernador, ex alcalde, de casi 30 años de servicio, un ciudadano ejemplar de la provincia de La Romana, vive en la misma casita que construyó con su mujer. El compañero Miguel Marte es subdirector administrativo del proyecto de la Cruz de Manzanillo, un apartamentico multifamiliar. Carlos Segura Foster, un poquito más reconocido, vive en el mismo lugar que vivió toda su vida con su esposa, en el Ensancho Sama. ¿Cuánto? 40 años de servicio público. 40 años, o sea, 20, una parte importante como... Entonces, no, yo creo que hay grandes referentes en la actividad política y lo que tenemos que hacer es resaltar el comportamiento de esa gente, porque nos van a servir de ejemplo para nuevas generaciones que se integran a la actividad política, igual que lo hacemos en otras áreas. O sea, nosotros no vivimos pensando en la gente que lo hizo mal en el área de la salud. Normalmente lo que hacemos es reconocer a los grandes médicos que hemos tenido, a los grandes científicos. Tenemos que hacer eso con la actividad política también. Hay que hacer una pausa. Con permiso, exacto. Sí. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos yo quiero que hablemos también de los retos que en materia institucional tiene el país de cara a final del 2024 y principio del 2025. Volvemos.